Buen día, profesor. Buen día, querido estudiante. Un fraternal saludo ante todo para poder analizar la temática, porque sé que están inquietos por algunas cuestiones que dijimos la clase pasada. Y que ahora ustedes, yo escuché que a Susito le dijo, profesor, Jesús es un marica. Le dijo al otro, refiriéndose a un tercero. ¿Usted cómo ve eso, profesor? ¿Y qué es eso en lengua y en dialectos y en neologismos y en cuestiones? Profesor, bueno, yo antes que todo esto, profesor, le quiero decir que estamos en literofilosofía y no comemos cuentos. Llegó usted un momento dado que dijo de la revolución burguesa y dijo también que parece que la antesala de Comuna de París o algo así, profesor. No, sencillamente cuando nosotros vemos la historia, cómo forma, nos damos cuenta que hay cosas que encasillan en una parte y otras que no. Por ejemplo, podemos hablar de la antesala de la Revolución Burguesa de 1848 a la Comuna de París, que fue en 1789. Primero fue una y después la otra. Y de esa manera yo le puedo explicar que sí, Jesús es un marica. Existió aquí por los lados del Teatro Amazonas. Eran las épocas de un pendejo o un maricón llamado La Victoria y otra que le decían la Cantinflas y otra que le decían la Tres Barrigas. Hombre, profesor, ¿cómo es eso? Sí, claro, fueron épocas. Yo podía tener algunos 18, 17, 15 años en esa época, escuchaba todas esas cuestiones y se paseaban, pero en aquella época, igual que ser marihuanero, era una afrenta y era una cuestión ultra reservada porque eso era una vergüenza para una familia. Y tener un marihuanero en una casa era como tenerlo más desprestigiado. Para un marihuanero en ciertas épocas debían esconderse porque eso significaba que tenía todos los adefesios y todas las cuestiones aborrecibles, cuando era totalmente una equivocación y una mentira vista hoy a la luz de la libertad y las cosas. Ser marihuanero significaba ser pedófilo, sádico, pedófilo como Trump, y sí, sádico, asesino, todo le cabía a esa palabra, por eso la gente temía y cuando mencionaba eso y aparecía en una familia alguien así, esa familia era marginada y no se invitaba a cumpleaños, todo el mundo le daba la espalda y tal, pero con el tiempo se fueron dando cuenta que no, que era todo lo contrario. Así está pasando para yo poder hablar de la historia como forma. Actualmente, en que realmente quiero hablarle de relojes en el vientre de los cerdos. Ojo, y eso es verdad, por eso, claro, allá cuando tenía un granero, Federico Ferreira, en Remolino, Magdalena, se cuentan y dicen los habitantes que en los patios de Federico Ferreira y su granero y su gran tienda, los cerdos de él, cuando los sacrificaban, se encontraban relojes Rolex, se encontraban relojes Invicta, se encontraban relojes Bulobas y todo de oro y de toda esa cuestión en el vientre de un cerdo. Hombre, profesor, ¿cómo es posible? Sí, así era, estaba de bien Federico Ferreira. Y, y cuentan que era tanta el bienestar que los muchachos, las hijas de él, las mayores, María y las otras, se quitaban los relojes y los tiraban por ahí y quedaban en el patio. Y no le paraban bola y otra vez volvía y le traía de Barranquilla a otro y así por el estilo. Pero se encontraban y todo el mundo quería sacrificar los cerdos de Federico Ferreira porque tenían relojes en el vientre. Hombre, no será el presidente ese de Colombia que Barrigón y el Barrigón de Estados Unidos. Profesor, bueno, eso no tienen reloj, eso tienen otra cosa, tienen bastante kilo, que de ahí donde se viene la barriga viene del kilo acumulado de tanto comer y de tanta cuestión que el individuo solamente defeca
una micra de porcentaje de todo lo que se traga en un mes, en un año. Ahí va, ese peso es el que va formando y va vaciando la barriga. Pero ahí en estos presidente Duque y el otro no se encuentran relojes de oro, se encuentran es otra cosa. Entonces yo, para hablar de la historia, cómo forma, y de esto de por qué no debemos confundir, porque Jesús hay miles y miles y miles y millones de nombres Jesús sobre la tierra. Y por lo tanto esa es una traducción de una antigua palabra en hebreo llamado Yeshua. Pero lo que queremos decir es que sí, Jesús fue marica aquí en Barranquilla, como lo fue la Victoria, como lo fue la Cantinfla, como lo fue la Mella y como lo fue el Selvático, y unos que esta cantidad de cosas se paseaban, pero se le pegaban el poco de pelado y a uno le tiraban piedra y toda esa vaina. Profesor, hasta el día de hoy que le echan hasta la marihuana a la abuelita de uno en la cara, a los pelados por la calle, profesor, de esas cuestiones. Entonces, cuando yo veo un cerdo como Donald Trump, que estás hablando de lista Clifton y todas esas cuestiones, y dice, no afirmando, sino que le parece a él que el presidente de la República tiene nexos o está apoyando a los narcotraficantes, y lo mismo en Venezuela, y por eso debe invadir con misiles y con cuestión que ya después es imposible porque después puede salir caro. Y ese es el por qué invaden, y para ocultar, igual que con el antiguo Cristo se ocultaron las verdades de que sus enseñanzas tienen una profundidad psicológica que van en pos de la transformación del individuo, porque él vivió todas esas cosas. Él vivió todas esas debilidades de los hombres y vivió todas las cuestiones. E incluso algunos llegan a negar que es imposible que haya existido un ser así como nos lo pintó más tarde una iglesia que muchos señalan de corrupta y que solamente es de cuestión de poderes políticos. Para no hablar de los grandes pensadores de la psicología y de todas estas cuestiones que tienen que ver con el positivismo y con la literatura, como la cuestión de Spengler y la cuestión de Constant y sus publicaciones. Entonces, por eso es que se dice que Jesús es un marica, y porque esa palabra marica no es exclusiva de un hombre que se pone en cuatro ante otro hombre. Los hay en las congregaciones cristianas. Aquí un muchacho prosperísimo, sacrificaba casi todos los días medio cerdo, un cerdo, y lo sacaba y se lo fritaba, y eso se llenaba, y llegaban carros, camionetas, puso jugo, tenía un tremendo negocio, y más o menos le entraban todas las noches, todos los días le entraba $1 millón, $2 millones de pesos. Pero un día conoció a alguien que le presentó la palabra tergiversada de un Cristo, que ya esas cuestiones de género sexual no la estamos analizando aquí, si aquel ser guindado en una cruz era o no era, era supermacho o no era supermacho. Eso no lo estamos viendo el término. No es solamente el que se pone en cuatro ante un hombre, de donde nace el homo pasivo, y el activo, que es muy diferente a hablar de positivismo de Augusto Comte en la historia de la forma, o la historia como forma en la humanidad. Por eso le recalqué que en 1789 fue la Comuna de París, 1848 la burguesa de Francia, Revolución Francesa. Y que estar suponiendo, me supongo, parece que el presidente y toda su corte, sus hijos, su mujer, su no sé qué, están apoyando el narcotráfico. Y también sus electores, donde hay una cantidad de gente vendiendo tinto que no tiene ni para comprar la papeleta de tinto, mucho menos para mandarle a Estados Unidos comprar toneladas de cocaína para mandársela allá a los gringos que tanto les gusta. Entonces, esa palabra marica
sencillamente se le dice que es como si fuera un bobo, un idiota. Por ejemplo, este muchacho que le dije que se gana millones sacrificando cerdos y de pronto conoce la palabra y de la noche a la mañana vino un obispo protestante, evangélico, y llegó y se comió un cerdito y le habló de la palabra, y cuando vino a ver al mes ya llegaban 4 y 5 a comer gratis, por bendición de Dios, el cerdo que no le gustaba a los judíos ni a Jesucristo, porque él se enseñaba a su costumbre, aquello era aborrecible. Pero sin embargo, después cuando Pedro habla, dice que él le dijo que podía comer de todo, pues lo comían en el Vaticano, lo comían en Roma. Pero en la tienda de Federico Ferreira se encontraban los relojes Bulova, Rolex, Invicta, que eran los mejores en aquellas épocas, de oro, dentro de la barriga de los cerdos y las cerdas. Hombre, ¿cómo va a ser posible, profesor? Díganos entonces ese término. Bueno, ese término, cuando tú le dices, por ejemplo, el muchacho le dice, eche, profesor, este es Jesús, es un marica, eche. El otro tipo, Pedrito, le quitó los caramelos y le tiró por allá los libros y se puso a llorar, eche, en vez de levantar la trompa, ¿verdad, profesor? En ese término, en ese sentido, sí, esa palabra se utiliza para todo. Entonces ya cuando hablamos de homosus, ya esa es otra cosa. Y Jesús pasó por todo eso. Se dice que cuando en la historia aparece Spengler, que tiene un no disimulado interés práctico por la previsión histórica y por lo tanto le parece posible tal previsión. Así en este libro de Spengler, La decadencia de Occidente, escrito allá en Madrid, editado allá en el año 70 y pico, hay una previsión que se puede decir así. En este libro se acomete por vez primera el intento de predecir la historia. Trátase de vislumbrar el destino de una cultura, la única de la tierra que se halla hoy en camino de la plenitud, la cultura de América y de Europa occidental. Trátase, digo, de perseguirla en aquellos estadios de su desarrollo que todavía no han transcurrido. Así también en el consciente, el subconsciente y la inconsciencia o la memoria del ser humano, ha pasado la humanidad por diferentes estadios y percepciones y acepciones y aceptaciones de su cultura en los determinados tiempos, con su atraso, primitivismo, como fue el primitivismo cristiano, desarrollo, tecnología, modernidad, contemporaneidad, etcétera, para nosotros ahora decirnos que tenemos la única y exclusiva verdad, al tener una cultura que también queda en los estadios de la humanidad atrasado, porque ya no se están, y eso lo saben los grandes psiquiatras y psicólogos, ya no se están sacando demonios, metiéndole un clavo de 2 pulgadas o 3 pulgadas en el cerebro a una persona porque tiene una depresión que le llamaban locura, o tiene una agresividad que le llamaban hoy en día esquizofrénica, y en la antigüedad también demonio. Sencillamente se le manda unos ácido valproico y algunas pastillitas para calmante y calmarlo, sinogan, lo que sea, y lo ponen a dormir y listo, y se recupera la persona. Ya el demonio huyó. Pero algunos lo sacan hoy en día diciendo el nombre de Jesús. ¿Pero cuál es Jesús, profesor? ¿El marica del colegio que se dejó patear y no dijo nada? ¿O uno que se pone en 4? No. Dicen Jesús, pero no se sabe precisamente. El que va vendiendo aguacate se llama Jesús. Entonces, esa es la gran deformación y el gran negocio que hay con algo que fue totalmente deformado. Pero la historia como forma no se puede deformar. Por lo tanto, la arquitectura, la medicina, abandonando toda filosofía a pensar de abstracto, o todo aquel pensar abstracto en esta ciencia que ya entra en su etapa declinante y tiene otros intereses, además al indicar un tipo que debe corresponderse con el momento preciso e inmediatamente posterior de la cultura en que él se escribe o se enlace. Por eso la historia como forma
Ya en Conte la filosofía de la historia adquiere dimensión social y explica el hecho humano, su ley de los tres estadios, teológico, metafísico y positivo, hace resonar aún la concepción de Visconti o Visconti, que no se preocupe especialmente por aclarar la naturaleza de esos estadios, pero una vez establecidos les son de especial utilidad para comprender la marcha de la humanidad y su dirección, es decir, el sentido de la historia, como se habla así, podemos decir así, de la historia para la doctrina que explica todo lo que es claro y que la historia servirá como herramienta para la acción dentro del esquema del destino práctico del conocimiento, de lo que se conoció en francés como voie pour pervivre. Por eso es la forma de la historia. Nos va dando y nos va creando una conciencia y un conocimiento donde nosotros podemos hacer análisis crítico en diferentes cuestiones, y eso es lo que está pasando con la decadencia del catolicismo romano o de las mentiras vaticanas, y que no son más que poderes políticos, y que la cuestión de Cristo fue totalmente diferente. Por lo tanto, no fue un marica que se pone en cuatro como el Jesús de aquí del Amazonas, y que se paseaba por el Teatro Nuevo junto con la Victoria y la Cantinflas y la otra, sino que esa palabra en Barranquilla significa un tipo bobo, un tipo pendejo. Yo no creo, por eso usted sería capaz de darle y dar todo ese poco de latigazo, porque Pedrito se masturba, porque la otra es cachona y porque el otro es ratero, y ¿qué cambio va a hacer? No, aquí lo que hay es realmente una enseñanza que tuvo ese gran maestro de profundidades psicológicas y transformaciones del yo interno para crearse a través de dos corrientes positivas y negativas que vive dentro de nosotros, y que debemos, al unirse dialécticamente, chocar dialécticamente, sale una luz, un nuevo ser en ti. Como es cuando se encuentra el positivo y el negativo en la corriente eléctrica, nace la luz en un foco. Así, esa doctrina tiene un valor, pero la deformaron, la cogieron como poder y como negocio, y por eso, güey, que el marica de Jesús, que tenía la venta de chicharrón y vendía 1 millón, 2 millones, ahora está arruinado y vende en la misma puerta del negocio, vende guineitos manzanos. Nos vemos en la próxima. Sí, profesor, porque quería ser y que rico y llegar a pastor.